Echen a esa rata de mi restaurante antes de que me arruine el apetito. La voz del hombre del traje de seda dorado resonó por las mesas como un látigo, y todos los comensales en el cielo plateado, el restaurante más exclusivo de Madrid, giraron la cabeza al unísono. Las copas de cristal de Bohemia dejaron de tintinear. Los tenedores de plata se congelaron en el aire, en medio del salón, más caro de toda la ciudad, bajo lámparas de araña que costaban más que un piso. En la periferia estaba un hombre viejo y sucio, sosteniendo sobre su hombro una enorme bolsa de basura negra que contenía literalmente todo lo que tenía en el mundo. Se llamaba Anselmo. Tenía una barba canosa y enmarañada, el pelo largo cayéndole sobre los ojos y la piel, surcada por 1000 noches pasadas al raso en el frío, invierno madrileño. Sus zapatos estaban rotos. Su abrigo, antaño elegante, era ahora un harapo lleno de parches y agujeros. Olía a calle, a frío, a hambre, vieja. Y sin embargo, no bajó la cabeza, no tembló, no huyó. Disculpe, señor, dijo el gerente, acercándose con 2 guardias de seguridad de traje oscuro. Este local es privado. Le ruego educadamente que abandone el restaurante inmediatamente. No me iré, respondió Anselmo con voz ronca, pero firme. No hasta que hable con el dueño de esta casa, con el hombre que está sentado en aquella mesa junto a la mujer en la silla de ruedas. Todos se volvieron hacia el rincón más exclusivo del restaurante, el que tenía ventanales de suelo a techo con vistas a la Castellana. Allí, sobre un mantel, blanco inmaculado, cenaban Maximiliano Velasco y su esposa Renata. Él era uno de los hombres más ricos del país, dueño de cadenas hoteleras, bancos y la mitad del barrio de Salamanca. Llevaba un traje azul marino hecho a medida por el mejor sastre de la ciudad, un reloj que brillaba como un pequeño sol en su muñeca y una expresión de absoluto aburrimiento. Ella, en cambio, parecía un ángel apagado. Hermosa, pálida, vestida con un vestido color crema, con perlas en las orejas y una manta de cachemir sobre unas piernas que ya no reaccionaban. Maximiliano se limpió lentamente la boca con la servilleta de lino y soltó una risa seca. ¿Conmigo?, dijo, como si la sola idea le repugnara. ¿Y qué podría querer de mí, un indigente que duerme entre cartones? Anselmo dio un paso adelante. Los guardias lo agarraron por los brazos, pero él no se resistió. Solo levantó la voz para que todo el salón lo oyera. Cada una de las 50 personas elegantes lo miraba con burla y desprecio. «Quiero hacerle una oferta», don Maximiliano dijo, «que ningún médico del mundo se ha atrevido a hacerle. Deme de comer. Solo eso. Una semana de comidas calientes. Y a cambio...». Anselmo respiró hondo. «Yo curaré a su esposa. Haré que Renata vuelva a caminar». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el goteo del agua de la fuente decorativa de la entrada, y luego estalló la risa. Primero se rió un hombre calvo en la mesa contigua, escupiendo un poco de vino Gran Reserva. Luego se rió su acompañante, una mujer con un collar de diamantes cubriéndose la boca, con 2 dedos manicurados. Luego se rió otro y otro, hasta que todo el cielo, plateado, fue un solo y cruel alboroto, rebotando en las paredes de mármol. Los camareros se reían a escondidas. Se reía el gerente. Se reía Maximiliano. Velasco, echándose hacia atrás en su silla y golpeando la mesa con la mano. «Es lo más divertido que he visto en años», exclamó el millonario, secándose. Una lágrima de risa. «Tú, mendigo apestoso que ni siquiera tienes zapatos enteros, curarás a mi mujer. ¿Sabes cuánto he gastado en los mejores especialistas de Alemania, Suiza e incluso Viena? Millones. Millones de euros en los médicos más capaces del mundo. Y todos, sin excepción, me dijeron lo mismo, que Renata nunca más volverá a caminar. Nunca. Y tú, rata de alcantarilla, ¿prometes un milagro por un plato de sopa?» Anselmo no se inmutó. Soportaba la humillación con una extraña dignidad, casi insoportable, como si cada risa resbalara sobre él sin tocarlo. Había algo en su postura que no encajaba con sus harapos. Espalda recta, barbilla alta, manos inmóviles. Las manos, sobre todo, eran las manos de un hombre que no temblaba,
largas y seguras, que parecían recordar un antiguo oficio, un oficio de precisión y de vida o muerte. Genaro, el viejo camarero de pelo blanco que llevaba 30 años sirviendo en esa sala, lo observaba desde un rincón y sintió un escalofrío. En todos esos años, nunca había visto a un pobre mirar a un rico de esa manera, como un igual, sin miedo y sin resentimiento. Los mejores especialistas del mundo se equivocaron. Don Maximiliano dijo con voz tranquila pero clara: y le diré exactamente en qué, porque hay errores que se cometen por ignorancia y otros que se cometen a propósito. «Basta», gritó el millonario, aburrido. «Guardias, tírenlo a la calle y vuelve a poner un pie aquí, llamen a la Policía Nacional. Que se pudra en el frío, que es donde pertenece». Los guardias empezaron a arrastrarlo hacia la salida. La bolsa negra se le cayó del hombro y se abrió en el suelo de mármol, esparciendo sus pocas pertenencias ante todos. Una manta raída, una lata vacía, un par de libros viejos atados con una cuerda y, sorprendentemente, un estetoscopio oxidado. Nadie lo notó, nadie, excepto Renata. La mujer en la silla de ruedas, que no había dicho una palabra durante toda la escena, abrió los ojos de golpe. Algo en ese estetoscopio, algo en la forma en que ese anciano hablaba, en la certeza imposible de su voz, la conmovió hasta lo más profundo. «Esperad», exclamó Renata, y su voz, aunque débil, cortó el aire como un cuchillo. «Soltadle». Los guardias se detuvieron. Maximiliano frunció el ceño. «Renata, por Dios, no entres en su juego. Déjale hablar», Max, insistió ella. Y en sus ojos apareció una chispa que su marido no había visto en años. Esperanza. Absurda, peligrosa, dolorosa, pero esperanza al fin. «Quiero oír lo que tiene que decir». El millonario apretó la mandíbula. Todo el restaurante observaba. Si lo permitía, quedaría en ridículo ante la élite de la sociedad madrileña. Pero si se negaba ante su esposa enferma, ante la mujer que llevaba 3 años atada a esa silla, también quedaría como un monstruo. «Tienes 30 segundos», gruñó Maximiliano, clavando la mirada en el anciano. «30 segundos antes de que te echen a patadas. Habla». Anselmo se soltó suavemente de las manos de los guardias, se arregló el abrigo, roto como si fuera un frac elegante, y se acercó a la mesa. Se inclinó ante Renata, la miró a los ojos, no como un mendigo mira a una dama, sino como un médico mira a un paciente, con atención, con ternura, con un conocimiento que helaba la sangre. «Señora Velasco», dijo Anselmo, «su columna vertebral no ha sufrido ningún daño. Lo que le han dicho es mentira». A Renata le faltó el aire. «¿Qué? ¿Qué dice usted?» «Sus piernas no reaccionan, pero no es porque los nervios estén dañados». Anselmo señaló con un dedo tembloroso las manos de la mujer. «Mire sus uñas, ese tinte azulado en la base. Mire la hinchazón en sus tobillos, que aparece y desaparece según la hora del día. Y dígame una cosa, señora, ¿no es cierto que cada mañana al despertar siente un sabor metálico en la boca, y que los medicamentos que le receta su médico de cabecera, en lugar de mejorarla, la apagan poco a poco, mes tras mes?» El tenedor de Maximiliano cayó al plato con un golpe seco. Renata se cubrió la boca con una mano temblorosa. El sabor metálico que sentía cada mañana desde hacía 3 años, del que nunca había hablado a nadie, ni siquiera al médico, porque pensaba que se estaba volviendo loca. «¿Cómo? ¿Cómo sabe eso?», susurró, pálida como un espectro. Anselmo se enderezó lentamente. Miró alrededor de toda la sala, donde ya nadie se reía, donde los ricos lo miraban ahora con una mezcla de miedo y fascinación. Luego volvió a clavar la mirada en Maximiliano Velasco. «Lo sé», dijo el anciano, «porque su esposa no está enferma, don Maximiliano. Ah, su esposa la están envenenando lentamente, y yo soy el único hombre en esta ciudad que sabe cómo detenerlo». El silencio se volvió de piedra. «Pero primero», añadió Anselmo, y por primera vez sus ojos brillaron con algo parecido a una sonrisa, «necesito que me dé de comer, porque un hombre con el estómago vacío no puede salvarle la vida a nadie, ni siquiera a sí mismo». Y mientras Maximiliano lo observaba, paralizado entre la furia y un nuevo terror, desconocido,
Nadie en el cielo plateado notó que en una mesa apartada, un hombre con una americana elegante y anillos de oro había dejado de respirar. Era el doctor Octavio Morales, el médico de confianza de la familia Velasco, y acababa de palidecer. ¿Quién es ese hombre de la bolsa? La palabra quedó suspendida en el aire del cielo plateado como un cuchillo lanzado al techo. Envenenando. Eso es una calumnia. La voz llegó desde el final de la sala. El doctor Octavio Morales se levantó de su mesa, volcando una copa de vino tinto, Ribera del Duero, que se derramó por el mantel como una mancha de sangre. Don Maximiliano, no permita que este vagabundo difame todo mi trabajo de toda una vida. Yo he cuidado de su esposa durante 3 años. 3 años dedicándole lo mejor de la medicina. Y ahora viene un loco de la calle y dice que la estoy envenenando. Morales era un hombre elegante de unos 50 años, con el pelo engominado hacia atrás y un anillo de oro en cada mano. Caminaba con paso firme hacia la mesa de los Velasco, pero quien lo conociera bien habría notado las gotas de sudor perlado en su frente y la sonrisa profesional apenas temblorosa en la comisura de sus labios. Anselmo lo miró, y por un momento, solo por un momento, algo chispeó entre los dos hombres. Un reconocimiento, como si ya se hubieran visto antes en otra vida, en otro mundo. No he dicho que sea usted quien la envenena, doctor, respondió Anselmo con una calma aterradora. He dicho que la están envenenando. Es usted quien se ha dado por aludido. Toda la sala contuvo el aliento. Morales abrió la boca, la cerró y se volvió hacia Maximiliano con expresión indignada. ¿Va a permitir esto, don Maximiliano? ¿Va a permitir que un mendigo me insulte públicamente? Maximiliano Velasco no respondió de inmediato. Miraba fijamente al anciano. Era un hombre acostumbrado a leer a la gente. Había construido un imperio detectando mentiras en las salas de juntas, oliendo el miedo de sus rivales, sabiendo cuando alguien iba de farol. Y aunque su razón le gritaba que este mendigo era un loco o un estafador, había algo en sus ojos, una certeza ilimitada que lo inquietaba hasta la médula. Renata dijo finalmente, sin apartar la vista de Anselmo. ¿Es verdad lo del sabor metálico? Su esposa bajó la mirada. Apretó más fuerte la manta sobre sus piernas, inmóviles. Sí, Max, murmuró. Cada mañana desde hace mucho tiempo. Nunca te lo dije, porque pensaba que eran imaginaciones mías. El millonario sintió cómo el suelo de mármol se tambaleaba bajo sus pies. 3 años. 3 años de médicos, viajes, fortunas gastadas. Y nadie, ni el especialista de Suiza ni el neurólogo de Alemania, le había preguntado nunca a su esposa algo tan simple como qué sabor tenía su boca por la mañana. Solo este, hombre de la calle, en 30 segundos, había dado con algo que ninguna eminencia había tocado en 3 años. Bien, dijo Maximiliano lentamente. Y la palabra le costó como si le estuvieran arrancando una muela. Bien, anciano, comerás. No porque crea en una sola palabra de tu locura, sino porque mi esposa lo pide y porque quiero ver tu cara cuando se demuestre que eres un fraude. Morales palideció aún más. Don Maximiliano, le ruego que recapacite. Siéntese, doctor, atajó el millonario. Y usted, anciano, siéntese también, cenaremos, y mañana, cuando no ocurra ningún milagro, lo entregaré a la policía por difamación. ¿Es un trato justo? Anselmo asintió con una pequeña inclinación, casi cortés. Me parece que sí. Genaro, el viejo camarero, se apresuró con una silla, y cuando Anselmo se sentó a esa mesa de manteles de lino, oliendo a calle entre los perfumes de los ricos, sucedió algo que nadie esperaba. No se lanzó sobre la comida como un animal hambriento. Desplegó cuidadosamente la servilleta, se la colocó en el regazo, tomó los cubiertos adecuados, tenedor a la izquierda, cuchillo a la derecha, y comió despacio, con la elegancia de alguien que se había criado entre vajillas y de porcelana y cuberterías de plata. Maximiliano lo notó, Renata lo notó, y Morales, desde su silla, lo notó con un escalofrío. Ese hombre no siempre había sido un mendigo. ¿Quién es usted?, preguntó Renata en voz baja, mientras el anciano cortaba un trozo de solomillo. ¿De dónde ha salido? ¿De dónde sabe todo eso sobre medicina?
Anselmo tragó, y por un momento sus ojos se hundieron en algún lugar lejano. Fui alguien hace mucho tiempo, dijo. Tenía una casa con jardín en una buena zona. Tenía un nombre que la gente pronunciaba con respeto. Tenía unas manos que salvaban vidas. Hizo una pausa. Y un día lo perdí todo. No importa cómo. Lo importante es que la calle me quitó el techo sobre mi cabeza, pero no me quitó lo que sé. Y lo que sé, señora, es que su cuerpo está enviando señales que sus médicos han elegido no escuchar. ¿Por qué dice han elegido?, intervino Maximiliano, frunciendo el ceño. Porque un médico que no ve lo obvio es un mal médico, respondió Anselmo, mirando en de reojo a Morales. Pero un médico que ve lo obvio y lo oculta ya no es un médico, es otra cosa. Morales golpeó la mesa con la mano. Basta, don Maximiliano. Este hombre está manipulando a su esposa con trucos, baratos de adivino de feria. Entonces, explíqueme. Doctor, dijo Anselmo, volviéndose hacia él con una calma que lo sacaba de quicio. ¿Por qué le receta a la señora Renata dosis crecientes de un sedante para los nervios cuando sus síntomas no son nerviosos, sino neuromusculares? ¿Por qué cada vez que ella mejora un poco, usted cambia los medicamentos y vuelve a empeorar? Lo he visto miles de veces en la calle, doctor. Conozco a los que envenenan lentamente. Tienen la misma sonrisa que usted. El silencio fue absoluto. Maximiliano se volvió hacia Morales y por primera vez en 3 años miró a su médico de confianza con una sombra de duda. ¿Es verdad lo de las dosis, Octavio? Don Maximiliano, yo. Morales tragó saliva. La medicina es complicada. No se puede explicar a un profano, y mucho menos a un indigente. Exijo que lo eche inmediatamente, pero Maximiliano ya no lo escuchaba. Miraba a su esposa. Renata tenía los ojos llenos de lágrimas y una mano apretada contra el pecho, como si después de 3 años de oscuridad alguien hubiera abierto una rendija de luz. Max dijo con voz temblorosa: «Quiero que se quede, no una noche, toda la semana como pidió. Quiero que lo intente». «Renata, por favor». 3 años. Maximiliano, estalló ella, y su grito hizo que todo el restaurante se volviera. 3 años en esta silla, 3 años viendo cómo me apagas con tu lástima y tus médicos caros que no sirven para nada. Si hay una sola oportunidad, una sola, de que vuelva a caminar, déjame creer en ella. Aunque venga de un hombre que duerme en la calle, aunque tú no lo creas, déjame creer a mí. El millonario la miró largamente, y algo en su corazón de piedra, algo que había endurecido durante años bajo la influencia de los negocios y el dinero, se agrietó apenas. «Una semana», dijo finalmente volviéndose hacia Anselmo. «Tienes una semana, anciano. Comerás en mi casa, dormirás bajo mi techo y harás lo que tengas que hacer con mi esposa, siempre bajo supervisión. Pero escúchame bien. Si al 7º día Renata no ha dado ni un solo paso, te entregaré a la policía y me aseguraré de que te pudras en una celda». ¿Entendido? Anselmo dejó los cubiertos sobre el plato vacío, se limpió la boca con la servilleta y sonrió por primera vez esa noche. Una sonrisa cansada, vieja, llena de cicatriz. «Entendido, don Maximiliano. Una semana es todo lo que necesito». Esa noche, mientras la limusina de los Velasco atravesaba la ciudad hacia la mansión de la Moraleja con Anselmo sentado delante, todavía envuelto en sus harapos, el doctor Octavio Morales se quedó solo en el aparcamiento del restaurante. Con manos temblorosas sacó el teléfono, marcó un número que no estaba guardado bajo ningún nombre, y cuando al otro lado respondieron, dijo, apenas 3 palabras tan bajo que el viento nocturno de la sierra casi se las llevó. «Tenemos un problema». A kilómetros de distancia, en la mansión iluminada que se alzaba sobre una colina, Renata Velasco miraba por la ventana de su habitación, esperando la llegada del desconocido que le había prometido un milagro. Por su mente pasó, como cada noche, el recuerdo de aquel día maldito de hace 3 años. El coche que se salió de la carretera en una curva sobre un acantilado en la costa cantábrica. Los frenos que no funcionaron, aunque los había revisado esa misma semana.
El impacto, los cristales, la sangre, y luego el silencio blanco del hospital. Le dijeron que había sido un accidente. Le dijeron que tuviera fe, que aceptara su nueva vida en la silla de ruedas. Pero nunca le explicaron por qué los frenos de un coche nuevo habían fallado de repente. Nunca le explicaron por qué aquella mañana alguien había cambiado su agenda para que condujera sola por aquella carretera. Renata había aprendido a no hacerse esas preguntas, porque cada vez que lo hacía, una sombra fría le recorría la espalda. Ahora, por primera vez en 3 años, alguien parecía dispuesto a buscar las respuestas que todos le negaban, sin saber todavía que aquel hombre con la bolsa de basura no había aparecido en su vida por casualidad, que conocía su nombre mucho antes de aquella noche, y que la verdadera razón de su presencia ninguno de los Velasco podía siquiera imaginarla. La mansión de los Velasco era tan grande que Anselmo necesitó unos segundos para abarcarla con la vista. 3 plantas de piedra y mármol blanco, una escalera que se elevaba en espiral como queriendo tocar el cielo, lámparas de araña de cristal de la granja que valían más que todo lo que había poseído en toda su vida. Y sin embargo, cuando los empleados le ofrecieron una de las suites de invitados, con cama de plumas y baño con grifos dorados, el anciano sacudió la cabeza. «Denme una habitación de servicio, la más cercana a la habitación de la señora», dijo. «No he venido a dormir como un rey. He venido a trabajar». Maximiliano, que observaba desde lo alto de la escalera con los brazos cruzados, frunció el ceño. Ese hombre seguía sin comportarse como el estafador que esperaba. Los estafadores se lanzan sobre el lujo, éste lo rechazaba. «Como quieras, anciano», dijo el millonario. «Pero que quede claro. La puerta de la habitación de mi esposa estará vigilada día y noche, y el doctor Morales estará presente en todo lo que hagas. Ni por un segundo estarás a solas con ella». «Entendido», respondió Anselmo, imperturbable. Esa misma noche, por deseo expreso de Renata, llegó a la mansión una cara conocida. Genaro, el viejo camarero del cielo plateado. La señora insistió en que alguien amable cuidara del invitado durante toda la semana, y Maximiliano, siendo también el dueño del restaurante, no tuvo corazón para negarse. Genaro entró, llevando su uniforme planchado y una sonrisa nerviosa, mirando los techos altos como quien entra en una catedral. «Ay, don Anselmo», susurró el camarero, colocando una manta en el catre de la habitación de servicio. «¿En qué lío se ha metido? Estos ricos se lo comerán vivo si no se produce el milagro. Le digo, mejor coja la comida de la semana, escóndala en la bolsa y escape por la puerta trasera antes de que amanezca». Anselmo se rió en voz baja por primera vez en mucho tiempo. «No escaparé, Genaro. Tengo ciertas cuentas que saldar aquí». «¿Cuentas? ¿Conoce a los Velasco de antes?» El anciano no respondió. Solo miró por la pequeña ventana de la habitación hacia el ala donde dormía Renata, y en sus ojos pasó una sombra que Genaro no pudo descifrar. A la mañana siguiente comenzó el trabajo. La habitación de Renata olía a medicinas y flores marchitas. La mujer estaba sentada en su silla de ruedas, junto a la ventana con la manta sobre las piernas, y al ver entrar a Anselmo, ahora bañado, con la barba recortada y ropa limpia que le había conseguido, Genaro casi no lo reconoció. Sin la suciedad de la calle, el rostro del anciano revelaba rasgos nobles, una mirada inteligente y una profunda y antigua tristeza. «Buenos días, señora Velasco», dijo. «Hoy no le daré ninguna medicina. Hoy solo la miraré, la escucharé. Tocaré lo que sus médicos nunca se molestaron en tocar». El doctor Morales, de pie en un rincón con los brazos cruzados, resopló. «Vaya método científico. Mirar y escuchar. Patético». Anselmo lo ignoró. Acercó un taburete a la silla de ruedas y se sentó frente a Renata. Tomó sus manos, las observó largamente. Las uñas, la temperatura, la coloración. Luego pidió permiso y presionó suavemente diferentes puntos en sus piernas inmóviles, preguntando a cada momento: «¿Siente esto? ¿Y esto de aquí? ¿Nada? ¿Y si presiono aquí en el empeine? Nada». «Doctor», respondió Renata con los ojos húmedos, «no siento nada desde accidente».
Pero entonces Anselmo presionó un punto muy específico justo debajo de la rodilla derecha, y Renata tuvo un espasmo casi imperceptible. «Ahí», dijo el anciano, y algo se encendió en su voz. «Ahí sintió algo, señora. No lo niegue. Vi cómo le temblaba el párpado. Fue como un hormigueo», murmuró ella, confundida. «Muy débil. Pero hace años que no». A Renata se le llenaron los ojos de lágrimas. 3 años. 3 años en los que ningún médico, ni el de Suiza, ni el de Alemania, le había tocado las piernas con tanta atención. La trataban como un caso perdido, como un mueble caro que ya no sirve, pero se guarda por costumbre. Le recetaban pastillas, le recomendaban aceptación, le hablaban en voz baja como si ya no estuviera viva. Y ahora este hombre, este desconocido que la noche anterior llevaba su vida en una bolsa de basura, había sacado de ella una sensación que creía enterrada para siempre. «No llore, por favor, señora», dijo Anselmo suavemente, ofreciéndole un pañuelo limpio. «Las lágrimas de hoy son diferentes a las de ayer. Son lágrimas de un cuerpo que sigue vivo, y un cuerpo que siente es un cuerpo que puede curarse». «Sugestión», interrumpió Morales, dando un paso adelante. «Le está metiendo ideas en la cabeza. Don Maximiliano, esto es exactamente de lo que le advertí. Pura manipulación». Maximiliano, que observaba desde la puerta, no dijo nada, pero había visto el espasmo de su esposa, lo había visto con sus propios ojos. Anselmo se levantó y se acercó a una pequeña mesa donde estaban los frascos con las medicinas de Renata. Los tomó uno por uno, leyendo las etiquetas, hasta que se detuvo en un pequeño frasco de pastillas blancas sin nombre comercial, solo con un código numérico impreso. «¿Y esto qué es?», preguntó levantando el frasco. Morales se lo arrancó de las manos bruscamente. «Es un compuesto especial que yo mismo preparo en mi farmacia de confianza. Para los nervios de la señora, no tiene usted por qué entenderlo. Un compuesto sin nombre», repitió Anselmo lentamente. «Sin laboratorio, sin registro, preparado por usted». «Qué curioso, doctor, porque las pastillas para los nervios que conozco tienen nombres y se venden en cualquier farmacia. Las únicas pastillas que se preparan sin nombre y sin registro son aquellas que alguien no quiere que se puedan rastrear». El rostro de Morales se descompuso por una fracción de segundo. Luego forzó una sonrisa. «Don Maximiliano, exijo que este hombre deje de tocar las medicinas de su esposa. Si interrumpe el tratamiento, no me hago responsable de las consecuencias». «¿Qué consecuencias?», preguntó Maximiliano, entrando finalmente en la habitación. «Recaídas, convulsiones. Su esposa podría empeorar gravemente si deja de tomar este compuesto». Anselmo miró al millonario directamente a los ojos. «Don Maximiliano, propongo algo. Suspenderemos este compuesto sin nombre durante 3 días, solo 3. Si su esposa empeora, el doctor tendrá toda la razón y yo mismo me entregaré a la policía antes de que termine la semana. Pero si su esposa mejora, entonces tendrá que preguntarse por qué un médico lleva 3 años dándole a su esposa una pastilla que la debilita en lugar de curarla». El silencio en la habitación se volvió denso como el plomo. Maximiliano miraba el frasco sin nombre en la mano de Morales. Miró a su esposa, que lo miraba con una súplica silenciosa, y tomó una decisión que lo cambió todo. «Suspendan el compuesto», ordenó. 3 días. «Quiero ver qué pasa». «Don Maximiliano», protestó Morales. «Es mi última palabra, Octavio. 3 días». El médico apretó los labios hasta que se convirtieron en una línea blanca. Guardó el frasco en su maletín, recogió sus cosas y salió de la habitación sin despedirse. Pero al pasar por el pasillo, lejos de los oídos del hospital improvisado, volvió a sacar el teléfono y marcó ese número sin nombre. «El viejo ha encontrado las pastillas», susurró, temblando de ira y miedo. «Sabe demasiado. Tenemos que acelerar el plan». «No me importa el riesgo. Si ella mejora, todo se derrumbará. ¿Lo entiendes? Todo». 3 años de trabajo perdidos. Hizo una pausa escuchando. «Bien, esta noche. Que parezca un accidente de nuevo». Desde la rendija de la puerta de servicio, inadvertido por el médico, 2 viejos,
Ojos atentos lo observaban en silencio. Era Genaro, y el camarero, con el corazón latiendo como un martillo, corrió de puntillas para encontrar al único hombre en esa casa en quien podía confiar. Don Anselmo, jadeó, irrumpiendo en la habitación de servicio. He oído al doctor hablar por teléfono. Ha dicho que esta noche, le hará algo a la señora Renata. Ha dicho que parezca un accidente. Anselmo se sentó bruscamente en el catre. Toda la calma desapareció de su rostro, reemplazada por una determinación feroz. Entonces no hay tiempo que perder, dijo el anciano, levantándose. Genaro, escúchame bien. Hoy nadie dormirá. Protegeremos a esta mujer aunque nos cueste la vida. Porque si algo le pasa a Renata Velasco, su voz se quebró por un momento, no podría soportarlo por segunda vez. Genaro lo miró sin entender esas últimas palabras, pero no se atrevió a preguntar. La mansión dormía, pero Anselmo no, sentado en una silla junto a la puerta de la habitación de Renata, con Genaro roncando suavemente en el pasillo. El anciano vigilaba en la oscuridad como un centinela. De vez en cuando abría ligeramente la puerta y comprobaba que la señora respiraba tranquilamente. El reloj de pie del pasillo dio las 2 de la madrugada, luego las 3. Y a las 3:30, cuando hasta los grillos del jardín se habían callado, una figura se deslizó por el pasillo, pegada a la pared, con algo brillante en la mano. Anselmo había estado repitiendo en su mente toda la noche lo que sabía. No era una corazonada, era una certeza. Conocía a decenas de hombres como Morales, sus años de hospital. Gente con batas limpias y almas sucias que aprendían a matar sin dejar rastro, ocultando el crimen tras palabras técnicas que nadie se atrevía a cuestionar. Sabía que un hombre acorralado siempre ataca de noche. Eso no se había ido a dormir. Por eso esperaba. Anselmo no se movió, esperó. Dejó que la sombra se acercara a la puerta, que extendiera la mano hacia el pomo, que sacara del bolsillo una jeringuilla con un líquido transparente. Y solo entonces, cuando la aguja estaba a centímetros de la cerradura, el anciano encendió de golpe la lámpara. «Buenas noches, doctor». Octavio Morales se quedó congelado, atrapado en el círculo de luz, con la jeringuilla temblorosa en la mano y el rostro descompuesto por el terror. «Yo vine a examinar a la paciente», balbuceó. «Es mi deber como médico». «¿A las 3 de la madrugada?» «A escondidas». «Con una jeringuilla que no piensa registrar en ningún lado?» Anselmo se levantó lentamente, y aunque era más viejo y más delgado, su presencia llenó el pasillo. «Deme esa jeringuilla, doctor». «No, tiene derecho». «Genaro», gritó Anselmo. El camarero se despertó de un salto y al ver la escena soltó un grito que despertó a media casa. «¡Socorro! El doctor quiere matar a la señora». En cuestión de segundos, las luces de la mansión se encendieron una tras otra. Maximiliano bajó las escaleras en bata, despeinado, con el corazón en la garganta. Los guardias de seguridad llegaron y encontraron en medio del pasillo al doctor Morales, acorralado con la jeringuilla en la mano frente a la puerta de la habitación de Renata. «¿Qué significa esto?», rugió Maximiliano. «Don Maximiliano, este viejo loco me ha tendido una trampa», gimió Morales. «Yo solo vine a darle a su esposa la dosis nocturna». «¿Qué dosis?». Anselmo le arrancó la jeringuilla de la mano y la levantó hacia la luz. «Usted suspendió el compuesto por orden de don Maximiliano hace apenas unas horas. ¿Qué hace entonces, a medianoche, escondiéndose, queriendo inyectar esto a una mujer dormida? Enviemos este líquido a un laboratorio independiente ahora mismo y que la ciencia diga la verdad». Morales palideció. Por un momento, sus ojos buscaron una salida, como un animal, acorralado. Don Maximiliano dijo, recuperando una calma fingida: «¿De verdad va a creer a un indigente recogido de la calle en lugar de al médico que ha cuidado de su familia durante 3 años? Bien, envíen la jeringuilla al laboratorio, pero le advierto, investigue también a este Salvador. Pregunte quién es realmente. Pregunte por qué un hombre que dice haber sido médico terminó durmiendo entre las y basura. Hay secretos en su pasado, don Maximiliano, que le helarían la sangre». Y con esa amenaza envenenada flotando en el aire,
El doctor recogió su maletín y exigió irse. Maximiliano, desorientado, ordenó a los guardias que lo acompañaran a la puerta y guardaran la jeringuilla bajo llave. El resto de la noche nadie durmió. Al amanecer, sin embargo, sucedió algo que eclipsó todas las sombras. Era el tercer día, sin el compuesto sin nombre. Renata se despertó y por primera vez en 3 años no sintió el sabor metálico en la corintosí boca. Se sentó en la cama con una claridad mental que había olvidado, con color en las mejillas y los ojos brillantes. Y cuando Anselmo entró para examinarla y le pidió, como cada mañana, que intentara mover los dedos de los pies, ocurrió el milagro. El dedo gordo del pie derecho se movió apenas 1 milímetro, pero se movió. Renata soltó un grito ahogado. A Anselmo le faltó el aire, y Genaro, que miraba desde la puerta, cayó de rodillas santiguándose. Otra vez, suplicó el anciano, temblando de emoción. Inténtelo otra vez. Por favor, señora. Renata cerró los ojos. Concentró toda su alma en ese pie dormido durante 3 años y volvió a moverlo. Esta vez, 2 dedos. 2 dedos que reaccionaron a su voluntad. Siento, susurró con voz quebrada por el asombro. Anselmo, realmente siento. Siento el roce de la sábana en la planta del pie. Siento el frío del aire. Hace 3 años mis piernas eran como 2 piedras muertas pegadas a mi cuerpo. Y ahora vuelven a ser mías. Es porque siempre fueron suyas, señora, respondió el anciano, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Solo se las habían robado, y nadie roba 2 veces lo que es suyo. Renata no entendió la última frase, pero no tuvo tiempo de preguntar, porque la emoción la desbordó. Max, gritó, llorando y riendo al mismo tiempo. Maximiliano, ven, muevo. Los dedos. Puedo mover los dedos. El millonario llegó corriendo, y cuando vio a su esposa, después de 3 años en silla de ruedas, moviendo voluntariamente los dedos de los pies, el hombre de hierro, el magnate que nunca lloraba, cayó de rodillas junto a la cama y se deshizo en lágrimas como un niño. ¿Cómo es posible?, balbuceaba entre sollozos tomando la mano de su esposa. ¿Cómo es posible después de 3 años? Es posible, dijo Anselmo, también con los ojos húmedos, porque lo único que su esposa tenía roto no era la columna vertebral, don Maximiliano, era la confianza. Le hicieron creer que estaba acabada para que dejara de luchar, y cuando se rendía, ese compuesto la mantenía en un letargo interno. Hoy, sin veneno en la sangre, su cuerpo despierta. Pero esto es solo el principio. Apenas hemos arañado la superficie. Durante unas horas la mansión estuvo llena de alegría, pero la sombra de Morales volvió rápidamente. Esa misma tarde Maximiliano recibió un sobre. Dentro había fotos, viejos recortes de periódico y un expediente. Al leerlos, el millonario sintió cómo la tierra se abría bajo sus pies. Las fotos mostraban a un hombre más joven con bata blanca rodeado de cámaras y micrófonos. Los titulares de los periódicos, amarillentos por el tiempo, gritaban en letras grandes: cirujano Estrella acusado de la muerte de una paciente, y más abajo otro: el doctor Anselmo Rivas pierde su licencia y desaparece. Maximiliano leyó el nombre una y otra vez. Anselmo Rivas. El hombre que en ese momento estaba en la habitación de su esposa devolviéndole la vida. Hace años, había sido un cirujano famoso acusado de matar a una paciente en la mesa de operaciones. El millonario se sentó pesadamente en el sillón de su despacho. Le temblaban las manos. Una parte de él quería romper ese sobre y tirarlo al fuego, porque acababa de ver a su esposa mover los dedos después de 3 años y ningún papel viejo podía borrar ese milagro. Pero la otra parte, la fría y desconfiada, que había construido su imperio, le susurraba que nada en esta vida es gratis, que un hombre con un pasado tan oscuro no aparece en su puerta por casualidad. Y si todo esto era una farsa sofisticada, y si el milagro de su esposa era solo el gancho de una venganza largamente planeada. Pero en ese expediente había algo más, la última página, y al leerla, Maximiliano se le heló la sangre, tal como había prometido Morales. El nombre de
La paciente que Anselmo Rivas supuestamente había matado durante aquella operación hace 10 años era un nombre que Maximiliano conocía muy bien, demasiado bien. Era el apellido de soltera de su esposa. Con manos temblorosas, el millonario subió las escaleras e irrumpió en la habitación donde su esposa reía por primera vez en años. Y arrojó las fotos sobre la cama. Antes de que vuelvas a tocar a mi esposa, dijo con voz quebrada por la ira y la confusión. Explícame una cosa. Maximiliano señaló la última página del expediente. ¿Por qué la mujer que mataste en aquella mesa de operaciones llevaba el apellido de mi mujer? Anselmo miró las fotos. Miró el nombre escrito en el papel y todo el color desapareció de su rostro. Porque esa mujer, dijo el anciano, en un susurro que apenas se podía oír, era mi esposa y la madre de su esposa, don Maximiliano. Renata contuvo el aliento. ¿Qué dice usted? Anselmo se volvió hacia ella. Las lágrimas le corrían por las mejillas surcadas de arrugas. Digo que no aparecí en tu vida por casualidad, Renata. Digo que te he buscado durante 10 años, que no sabes quién soy realmente y que la mujer que murió en aquella mesa, la que todos dicen que yo maté, era tu verdadera madre. En la habitación se hizo el silencio. Renata, sentada en la cama, miraba al anciano como si toda la tierra se hubiera disuelto bajo sus pies. Maximiliano arrugaba las fotos en su puño, y Anselmo, de pie junto a la ventana con la luz de la tarde dibujando las arrugas de su rostro, empezó a hablar por primera vez en 10 años. Contó toda la verdad. Hace muchos años comenzó. No era este despojo que veis hoy. Era el doctor Anselmo Rivas, jefe de cirugía del Hospital Central. Me llamaban Manos de Oro. Operaba corazones que nadie más se atrevía a tocar. Salvaba a niños que llegaban sin esperanza. Tenía fama, dinero, respeto. Pero lo más valioso que tuve nunca cabría en un despacho. Su voz se quebró. Lo más valioso que tuve fue ella, Catalina. Catalina, susurró Renata. Tu madre. Anselmo cerró los ojos. Catalina era la mujer más hermosa y valiente que he conocido. Nos enamoramos cuando éramos jóvenes y pobres, antes de que yo fuera alguien. Nos casamos en secreto, porque su familia nunca habría aceptado a un cirujano sin apellido, ilustre. Y de ese amor naciste tú, Renata, una niña de ojos grandes, que me agarraba el dedo con toda su fuerza cuando la sostenía. Eras todo mi mundo, el mío y el de tu madre. Renata se cubrió la boca con una mano temblorosa. Algo en ella, puertas cerradas, durante toda su vida, empezaban a chirriar. Pero la familia de tu madre era poderosa y orgullosa, continuó Anselmo, y su voz se endureció. Nunca nos perdonaron. Para ellos, Catalina había manchado apellido casándose conmigo. Querían recuperarla. Querían recuperarte a ti, querían algo más. La herencia que tu madre tenía a su nombre, una fortuna que, según el testamento, debía pasar a su hija. ¿A ti? ¿Qué pasó con ella?, preguntó Renata casi sin voz. Anselmo apoyó la frente contra el cristal frío de la ventana. Cuando volvió a hablar, las lágrimas corrían libremente por su rostro. Tu madre enfermó, una enfermedad cardíaca que requería operación. Yo era el mejor cirujano del país, pero por ética me negué a operarla yo mismo. Nunca se debe operar a alguien a quien se ama, porque las manos tiemblan. Así que confié en mi equipo. Confié en un médico joven y ambicioso, recomendado por la propia familia de Catalina, un hombre que sonreía mucho y prometía lo imposible. Anselmo abrió los ojos y clavó la mirada en el vacío. Ese hombre se llamaba Octavio Morales. El nombre cayó sobre la habitación como una piedra. Durante la operación algo salió mal, continuó el anciano. Las dosis fueron alteradas, los registros manipulados. Catalina murió en la mesa ante mis ojos y yo no pude hacer nada. Y cuando quise denunciar lo que había visto, ya era demasiado tarde. Habían reescrito toda la historia. De repente, en los papeles, decía que era yo quien había operado, que era yo quien había cometido el error. Fatal. Que yo, con mis manos de oro, había matado a mi propia esposa por negligencia. Su voz se rompió en 1000 pedazos.
Me quitaron la licencia, me arrastraron por los periódicos, hicieron de mí un monstruo que mató a la mujer que amaba. Y mientras yo me hundía en ese infierno, ellos hicieron lo que siempre quisieron. Te arrancaron de mis brazos, te declararon huérfana y criaron como una Velasco bajo su apellido, lejos de mí. Me dijeron que nunca más te volvería a ver. Renata lloraba en silencio con ambas manos en el pecho. He pasado 10 años en la calle. Renata dijo a Anselmo. 10 años durmiendo, sobre cartones, comiendo de la basura, buscándote en cada esquina de cada ciudad. Perdí la casa, el nombre, por un momento la cordura, pero nunca perdí una cosa. La promesa que le hice a tu madre antes de que cerrara los ojos en aquella mesa. Le juré que te encontraría, que te protegería, que no permitiría que esos canallas te hicieran daño. Lentamente se acercó a la cama. Y hace 3 semanas, mendigando frente a un hospital privado, oí a 2 enfermeras hablar de la esposa paralizada del magnate Velasco, de una mujer joven y hermosa, en silla de ruedas que ningún médico podía curar, y del médico de confianza que la cuidaba, el doctor Octavio Morales. Sus ojos ardían. Entonces lo entendí. Entendí que te había encontrado, y entendí que la misma mano que mató a tu madre ahora te estaba matando lentamente a ti en esta cama. El silencio que siguió fue insoportable. Mientes, dijo Maximiliano, pero su voz ya no tenía fuerza. Todo esto es una historia de venganza. ¿Quiere destruir el apellido de mi familia, don Maximiliano? Respondió Anselmo con una tristeza infinita. ¿Cree usted que un hombre que quiere venganza dedicaría sus últimas fuerzas a devolverle los pasos a la esposa de su enemigo? No he venido a destruir a nadie. He venido a salvar a mi hija. Y resulta que mi hija, por una cruel coincidencia, se casó con usted. Maximiliano retrocedió como si lo hubieran golpeado. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Renata, con voz temblorosa, empezó a tararear una vieja y dulce melodía. Una nana que salió de algún rincón olvidado de su memoria de antes de tener recuerdos. Anselmo se quedó paralizado. Esa canción, susurró. Esa es la canción que tu madre te cantaba cada noche. Duerme, mi cielo. Nadie más conoce esa melodía. La inventó para ti. Renata dejó de tararear. Las lágrimas le caían a chorros. La he tenido en la cabeza toda mi vida, dijo, ahogándose. Desde que tengo mi memoria, pensaba que la había soñado. Preguntaba a la familia y nadie sabía decirme de dónde venía. Decían que estaba loca. Miró a Anselmo con los ojos llenos de lágrimas. «Eres tú. ¿Realmente eres tú?» No pudo terminar la frase. Anselmo, con manos temblorosas, sacó de entre sus harapos un pequeño objeto que había guardado durante 10 años junto al pecho, un medallón de plata desgastado, ennegrecido por el tiempo. Lo abrió. Dentro había una foto pequeña y descolorida, una mujer joven y radiante, sosteniendo a un bebé envuelto en una manta azul. «Esta es tu madre», dijo el anciano, «y este bebé eres tú el día que naciste. Lo único que pude salvar cuando me lo quitaron todo. Mira el reverso, Renata. Mira lo que tu madre hizo grabar». Renata tomó el medallón con dedos temblorosos y leyó las letras casi borradas. «Para mi Renata, aunque el mundo nos separe, mi amor te encontrará, mamá». Y entonces ya no hubo dudas en su corazón, solo un dolor inmenso y una verdad que la había esperado toda la vida. Pero en ese mismo momento, antes de que ese reencuentro pudiera completarse, la puerta de la habitación se abrió con estruendo. Entró el doctor Morales. Esta vez lo acompañaban no solo 2 agentes de la Policía Nacional, sino también un abogado impecablemente vestido. «Ahí está», exclamó Morales, señalando a Anselmo con un dedo acusador. «Ese es el hombre, el doctor Anselmo Rivas, prófugo de la justicia, condenado por homicidio involuntario hace 10 años. Lo he estado siguiendo durante semanas. Se ha colado en esta casa, ha drogado a la señora Velasco con métodos de charlatán y la ha puesto en grave peligro. Agentes, arréstenlo inmediatamente». «No», gritó Renata. «Él no ha hecho nada. Él me está curando. Señora, por su propia seguridad», dijo uno de los policías, sacando las esposas. «Este hombre
Tiene una orden de detención vigente. Debe acompañarnos. Genaro, que había entrado tras el alboroto, se interpuso con los brazos abiertos. No se lo lleven. Es un buen hombre. He oído al doctor Morales planear un crimen por teléfono. Lo he oído. ¿Y quién va a creer a un camarero? Se rió. Morales con desprecio. Apártate, anciano, o te haré arrestar a ti también por obstrucción. Anselmo fue esposado. El anciano no opuso resistencia. Solo cuando lo arrastraban hacia la puerta, giró la cabeza y miró a Renata por encima del hombro con una calma que rompió el corazón de todos los presentes. Escúchame bien, hija, dijo. Pase lo que pase, no tomes ninguna pastilla más de las manos de ese hombre. Ninguna. ¿Me oyes? Tu vida depende de ello. Volveré. Te lo juro por la memoria de tu madre. Volveré. Y se lo llevaron. Maximiliano se quedó de pie en medio de la habitación, todavía sosteniendo las fotos, mirando a su esposa que sollozaba sin consuelo. Por primera vez en su vida, el hombre que lo controlaba todo no sabía qué creer, quién confiar, ni de qué lado estaba la verdad. Lo que el millonario aún no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que la persona que esa misma tarde había firmado la orden de detención de Anselmo, la mano invisible que desde hacía 10 años movía a Morales como una marioneta, vivía bajo ese mismo techo y dormía a solo 3 puertas de distancia. Maximiliano Velasco no durmió esa noche. Algo en él se había roto y no podía recomponerlo. Encerrado en su despacho con las fotos de Anselmo esparcidas sobre el escritorio y la melodía de esa nana resonando en su cabeza, tomó una decisión que iba en contra de toda su lógica de hombre de negocios: confiar en su instinto. Al amanecer, llamó al laboratorio independiente al que había enviado en secreto la jeringuilla confiscada al doctor Morales. La voz al otro lado del teléfono confirmó lo que su corazón ya temía. Don Maximiliano, el contenido de esa jeringuilla no es ningún sedante para los nervios. Es un compuesto neurotóxico de acción lenta, una sustancia diseñada para paralizar gradualmente el sistema nervioso sin dejar rastro en los análisis habituales. En dosis pequeñas y constantes mantendría a una persona discapacitada permanentemente. En una dosis grande, como la de esta jeringuilla, la mataría en cuestión de horas. El teléfono se le cayó de la mano. Era verdad. Todo era verdad. Durante 3 años, mientras él gastaba fortunas en médicos extranjeros, el hombre en quien más confiaba estaba envenenando a su esposa bajo su propio techo. Y el mendigo, al que había humillado y hecho arrestar, había dicho la verdad desde el primer segundo. Maximiliano bajó las escaleras furioso buscando a Morales. Lo encontró en el salón, bebiendo café tranquilamente, como si fuera el dueño de la casa. «Maldito canalla», rugió el millonario, levantándolo por el cuello de la camisa. «Tengo los resultados del laboratorio. Has estado envenenando a mi esposa. Mataste a su madre hace 10 años y llevas 3 años matándola a ella. Te destruiré. Te meteré en la cárcel el resto de tu miserable vida». Pero Morales, en lugar de temblar, hizo algo que helaba la sangre. Sonrió. «Yo no haría eso», don Maximiliano dijo con una calma venenosa, arreglándose el cuello de la camisa, «porque yo solo soy las manos. Yo solo ejecuto. Si usted hundirá con usted a toda su familia. ¿De verdad cree que yo solo, por mi propia voluntad, decidí envenenar a la nuera del hombre más poderoso de la ciudad? ¿Quién cree que me paga? ¿Quién cree que firmó la orden de detención de Anselmo Rivas ayer en cuestión de horas, moviendo jueces y policías a su antojo?» Maximiliano lo soltó con un mal presentimiento que le heló la sangre. «¿De qué estás hablando?» «Pregúntele a su padre, don Maximiliano». Morales amplió su sonrisa. «Pregúntele a don Fernando». En ese momento, una voz grave y tranquila resonó desde lo alto de la escalera. «No tienes que preguntarle nada, hijo. Yo te lo explicaré todo». Todos miraron hacia arriba, bajando lentamente las escaleras, apoyado en un bastón con empuñadura de oro, vestido con una bata de seda y con una expresión de absoluta frialdad, venía don Fernando Velasco, el patriarca, el fundador del imperio, el padre de Maximiliano, que vivía retirado en el ala este de la mansión y a quien casi nunca se veía. «Padre»,
murmuró Maximiliano. Dime que no es verdad. Dime que tú no. Siéntate, hijo, y escucha, porque ya eres lo suficientemente mayor para entender cómo se construye y se protege una fortuna. Don Fernando llegó al último escalón y miró a su hijo sin un gramo de remordimiento. Catalina era mi hermana, menor, una mujer terca y soñadora que decidió arruinar el apellido de esta familia casándose con un cirujano muerto de hambre. Cuando murió nuestro padre, le dejó la mitad de la herencia. La mitad. Una fortuna que, si hubiera seguido su curso, habría terminado en manos de ese patán y su mocosa. No podía permitirlo. La sangre de los Velasco no se mezcla con cualquiera. La mandaste matar, dijo Maximiliano con voz sorda llena de horror. Mataste a tu propia hermana. Tomé una decisión difícil por el bien del legado, respondió el anciano sin pestañear. Morales se encargó de la operación. Rivas cargó con la culpa y la niña, Renata, quedó bajo mi tutela. Gracias a ella, controlé, durante años, la herencia de Catalina, y cuando creció, hermosa y obediente, qué mejor manera de asegurar que esa fortuna nunca saliera de la familia que, casándola contigo, mi propio hijo. Sonrió con desprecio. Tú creías que te habías enamorado, Maximiliano. Yo simplemente coloqué las piezas. Maximiliano sintió cómo todo su mundo se derrumbaba. Su matrimonio, su vida, su amor por Renata. Todo había sido orquestado por su padre como una partida a yetres. No te creo, dijo, aunque la voz le temblaba. Amo a Renata. Lo que siento por ella es real. No me importa lo que planearas. Amor, repitió Fernando con desprecio, como si pronunciara una palabra sucia. ¿Sabes cuántos imperios han caído por amor, hijo? Tu abuelo construyó esta casa con sangre y cálculo, no con sentimientos. Yo solo he continuado su obra. Algún día me lo agradecerás, cuando entiendas que los Velasco no pertenecen a las personas, sino al apellido. Golpeó el suelo de mármol con el bastón. Catalina nunca entendió eso. Y mira, ¿cómo terminó? ¿Y por qué mantenerla inválida? Preguntó ahogándose. ¿Por qué? ¿Seguir envenenándola? Porque una mujer sana, fuerte y lúcida hace preguntas, respondió Fernando con sangre fría. Recuerda, investiga, exige lo suyo. Una, inválida, frágil y medicada, depende de nosotros para todo. Está controlada. Mientras Renata estuviera en esa silla, creyendo que estaba enferma, la fortuna de Catalina, su fortuna, seguía siendo nuestra. Era perfecto. Su rostro se oscureció, hasta que apareció ese maldito mendigo y lo estropeó todo. «¡Estás loco!», gritó Maximiliano. «Te denunciaré, padre. Pagarás por esto». Fernando suspiró como quien lamenta la torpeza de un niño. «Me temo que no, hijo», señaló a Morales. «Octavio, parece que mi hijo necesita tiempo para reflexionar y nuestra querida Renata necesita su medicina». Maximiliano se lanzó hacia adelante, pero los dos guardaespaldas de Fernando, hombres que solo respondían al patriarca, lo detuvieron inmediatamente, arrastrándolo, pataleando y gritando hasta el despacho y encerrándolo bajo llave. Mientras tanto, Morales subió las escaleras con una nueva jeringuilla en el maletín, directo a la habitación de Renata. La mujer, que había oído los gritos, pero no podía moverse de la cama, vio cómo entraba e inmediatamente supo a qué venía. «No te atrevas», dijo, arrastrándose hasta el otro extremo de la cama. «Anselmo», me advirtió, «no tomaré nada más de tu mano. Me temo que esto ya no es una imitación», señora, respondió Morales, acercándose con la jeringuilla. «Órdenes, y de arriba. Y esta vez no será una dosis pequeña». Renata gritó con todas sus fuerzas, pero la mansión era enorme y los guardias de Fernando habían vaciado el pasillo. Morales la agarró por el brazo. La aguja se acercó a su piel, y entonces Renata hizo lo único que le quedaba. Con todo el amor, el miedo y la ira acumulada, concentró su voluntad en las piernas que apenas empezaban a despertar y dio una patada. Fue un movimiento torpe, débil, pero suficiente para tirar el maletín al suelo y ganar unos segundos preciosos
mientras gritaba el nombre de la única persona que aún podía salvarla. Anselmo, papá, ayúdame. Pero Anselmo estaba a kilómetros de distancia, encerrado en una celda fría de la comisaría, con las muñecas marcadas por las esposas y el corazón destrozado por la imposibilidad de cumplir su promesa. O al menos eso creía Fernando Velasco, porque lo que el patriarca no sabía era que esa misma mañana un viejo camarero de pelo blanco había tomado el autobús a la comisaría con un sobre bajo brazo, un sobre con los resultados del laboratorio que Maximiliano había olvidado en el escritorio, y con algo más. Una grabación que Genaro, temblando de miedo, había logrado captar con su viejo teléfono móvil la noche que oyó a Morales planear el crimen por la ventana. «Vengo a ver al detenido», dijo Genaro al agente de guardia con la voz más firme que pudo. «Y traigo pruebas de que es inocente, pruebas de que el verdadero criminal sigue libre y que, mientras hablamos, planea matar a una mujer en la mansión de los Velasco». Intrigado, el agente tomó el sobre y dentro de esa celda, al oír las palabras de Genaro resonando por el pasillo, Anselmo Rivas levantó la cabeza por primera vez en horas y en sus ojos cansados volvió a arder una vieja llama que 10 años de calle no habían logrado apagar. «Aguanta, hija», susurró, agarrándose a los barrotes. «Ya voy. Esta vez llegaré a tiempo». El agente de guardia escuchó la grabación 3 veces. En ella, con absoluta claridad, la voz del doctor Octavio Morales decía: «Si ella mejora, todo se derrumbará. Esta noche, que parezca un accidente de nuevo». Luego revisó el informe sellado y firmado del laboratorio independiente, que confirmaba el veneno neurotóxico, y finalmente miró al anciano en la celda, al que todos consideraban un mendigo loco, y comprendió que se enfrentaba a algo mucho más grande que un simple prófugo. «Saquen al detenido», ordenó, «y preparen 3 patrullas. Vamos a la mansión de los Velasco ahora». Cuando las esposas se abrieron, Anselmo se frotó las muñecas y miró a Genaro con los ojos llenos de lágrimas. «Viejo testarudo», dijo, abrazándolo, «me ha salvado la vida. Usted me devolvió la fe». Don Anselmo, respondió Genaro, sonriendo entre lágrimas. «Ahora, corra. Su hija lo necesita». Los coches de policía atravesaban la ciudad con las sirenas aullando. En la mansión, mientras tanto, el tiempo se acababa. Morales había recuperado el maletín del suelo y sujetaba a Renata contra la almohada con la jeringuilla en la mano. La mujer luchaba con las pocas fuerzas que le quedaban. Pero el médico era más fuerte. «Cálmese, por favor. Será rápido. Insuficiencia cardíaca. Nadie sospechará. Nada, por favor», suplicaba Renata. «Mis piernas se despiertan. Puedo vivir. Tengo a mi padre de vuelta. No me hagas esto». La aguja tocó su piel y entonces la puerta se hizo añicos. Anselmo Rivas irrumpió en la habitación como una tormenta, seguido por los policías. 10 años, en la calle le habían enseñado a actuar rápido cuando la vida estaba en juego. Y ninguna celda, ninguna esposa, ningún Fernando del mundo le impediría llegar hasta su hija. Antes de que Morales pudiera reaccionar, el anciano se lanzó sobre él con una fuerza que parecía imposible en su cuerpo delgado. Le retorció la muñeca y le arrancó la jeringuilla de la mano, que se estrelló contra la pared, donde el líquido mortal se derramó inofensivamente sobre el mármol. «Aléjate de mi hija», rugió Anselmo. Los policías inmovilizaron inmediatamente a Morales. El médico, acorralado, perdió por completo la máscara de calma. «Yo solo cumplía órdenes», gritó, forcejeando. «No fui yo, fue Fernando. Él lo planeó todo. Él mató a Catalina. Él me obligó. Yo solo soy un empleado. Tienen la grabación, tienen todo. Pero el verdadero asesino es él. Gracias por la confesión, doctor», dijo el inspector. «Queda detenido por intento de asesinato, asesinato con premeditación, y por el asesinato de Catalina Velasco, hace 10 años. Todo grabado». En ese mismo instante, la puerta del despacho se abrió. Maximiliano, que había logrado forzar la cerradura desde dentro, corrió a la habitación de su esposa. Llegó justo a tiempo para ver a Morales esposado y a Anselmo arrodillado junto a
la cama, sosteniendo la mano de Renata. Renata. Maximiliano corrió hacia ella, destrozado. Perdóname, perdóname mi amor. No sabía nada. Te lo juro por Dios. No sabía lo que mi padre. Se volvió hacia Anselmo, y el orgulloso millonario hizo algo que nunca en su vida había hecho. Se arrodilló ante el hombre al que había humillado en el restaurante. Y, a usted, le pido perdón de rodillas, don Anselmo. Lo llamé rata. Mandé que lo arrastraran. Me reí de usted delante de todos, y usted mientras tanto era el único que decía la verdad, el único que quería salvarla. No tengo con qué pagarle lo que le he hecho. Anselmo lo miró sin rencor. Le puso una mano en el hombro. Levántese, don Maximiliano dijo. Un hombre que sabe arrodillarse y pedir perdón ya no es el mismo que humilló a otro. Usted también fue engañado, usted también fue una víctima en el tablero de ajedrez de su padre, pero la escena aún no había terminado. Desde el umbral, golpeando el suelo con el bastón de empuñadura de oro, apareció Fernando Velasco. Su rostro era una máscara de ira fría. Patético, gruñó el patriarca. Todos arrodillados, llorando como sirvientes. ¿Creéis que un papelucho y una grabación destruirán lo que he construido durante 40 años? Tengo los mejores abogados del país. Tengo jueces en el bolsillo. Esa grabación no vale nada. La anularé por la fuerza. Y mañana mismo estaréis todos en la calle, mientras yo permanezco intacto, como siempre. Te equivocas, padre, dijo Maximiliano, levantándose con una nueva firmeza en la voz, porque ya no luchas contra un mendigo ni contra una mujer enferma, luchas contra mí. Y yo conozco cada cuenta, cada empresa, cada secreto sucio de este imperio. Si tú tienes abogados, yo tengo pruebas. Durante años he firmado documentos que ni siquiera leía, confiando ciegamente en ti. Pero esos mismos documentos cuentan toda tu historia. Sobornos, testigos comprados, dinero que moviste para encubrir la muerte de tu propia hermana. Se acabó. No permitiré que sigas haciendo daño, aunque seas mi padre, aunque me cueste el apellido, fortuna y todo lo que creía mío. Fernando lo miró con incredulidad, como si su propio hijo se hubiera vuelto de repente un extraño. Después de todo lo que te he dado, murmuró. ¿Por una mujer? ¿Por un intruso? No, dijo una voz desde la cama. Todos se volvieron. Renata, con el rostro bañado en lágrimas y los puños apretados sobre las sábanas, miraba a Fernando con una determinación que nadie le había visto nunca, y lentamente, con un esfuerzo sobrehumano, empezó a moverse. Apartó la manta, giró el cuerpo, puso ambos pies descalzos sobre el frío mármol del suelo. Renata, no, susurró Anselmo con el corazón en la garganta. Es demasiado pronto. Tus piernas todavía no, pero ella no lo escuchaba. 3 años atada a esa silla, 3 años en los que le habían dicho que nunca más volvería a caminar, que se resignara, que aceptara su destino de inválida. 3 años de mentiras, de veneno disfrazado de medicina, de una jaula de oro construida sobre la tumba de su madre. Todo ese dolor acumulado se convirtió en un instante en una fuerza que ningún músculo dormido podía detener. Apoyándose en el borde de la cama, temblando de pies a cabeza con el sudor perlado en la frente y los dientes apretados, Renata empujó con toda la fuerza de su alma, de su ira, de su amor y de su libertad recién recuperada. Sus rodillas se doblaron, estuvo a punto de caer, pero no cayó, y se puso de pie. Por primera vez en 3 años, Renata Velasco estaba de pie. Toda la habitación contuvo el aliento. Anselmo se cubrió la boca con las manos, llorando sin control. Maximiliano se quedó paralizado. Incluso los policías bajaron la mirada, conmovidos. Y entonces Renata dio un paso tambaleante, doloroso, milagroso. Un paso hacia Fernando, el hombre que había destruido a su familia. No soy una intrusa, dijo con voz temblorosa, pero clara como una campana. Soy la hija de Catalina Velasco, la mujer que usted asesinó. Soy la hija de Anselmo Rivas, el hombre que usted destruyó.
y estoy de pie ante usted para que vea con sus propios ojos que ha perdido, que ningún veneno, ningún abogado, ningún juez comprado puede vencer a la verdad. Dio otro paso y otro más. Camino, don Fernando. ¿Lo ve? Camino, y caminaré directa al tribunal que lo condenará. Fernando retrocedió, pálido, tropezando con su bastón. Por primera vez en su vida, el patriarca de hierro sentía miedo. Llévenselo, ordenó el inspector. Cuando los policías esposaron a Fernando Velasco y lo sacaron de la mansión, viejo patriarca gritaba amenazas que ya no asustaban a nadie. Sus palabras perdían en el eco de los pasillos de mármol, tal como se había perdido para siempre su poder. Y en el centro de la habitación, bajo la luz dorada de la tarde, la hija finalmente caminó hacia los brazos de su padre. Anselmo la recibió. La abrazó con toda la fuerza de 10 años de ausencia, y ambos lloraron, juntos, de pie. El llanto más feliz y más doloroso que esa mansión había escuchado jamás. «Te encontré», susurraba Anselmo entre lágrimas. «Te encontré, mi niña. Cumplí mi promesa. Cumplí la promesa que le hice a tu madre». Fuera, las sirenas se alejaban llevándose a los culpables. Dentro, una familia, rota, finalmente empezaba a sanar. 6 meses después, toda Madrid hablaba de un solo tema. Los titulares de los periódicos, que 10 años atrás habían destruido el nombre de un cirujano inocente, ahora se rendían a la verdad en letras grandes. El magnate Fernando Velasco, condenado a 30 años por el asesinato de su hermana, y debajo, el doctor Anselmo Rivas, manos de oro, recupera su licencia tras una década de injusticia. El juicio fue demoledor. La grabación de Genaro, el informe del laboratorio, la confesión de Morales para reducir su propia condena, y sobre todo el testimonio de Renata, de pie ante el tribunal, caminando sin ayuda hasta el estrado, enterraron a Fernando bajo el peso de sus propios crímenes. Ese día, en la sala, abarrotada, Renata hizo algo que nadie olvidaría. El abogado de Fernando, en un último intento desesperado, sugirió ante el jurado que la mujer seguía siendo una inválida frágil, fácil de manipular por un anciano resentido. Entonces, Renata se levantó lentamente de su asiento, dejó el bastón que ya casi no necesitaba y caminó por todo el pasillo central de la sala, paso a paso, ante los ojos atónitos de todos, hasta detenerse frente al banquillo de los acusados. Miró a Fernando a los ojos. Frágil pronunció con voz tranquila y clara: «Durante 3 años me hicieron creer que mis piernas estaban muertas. Durante 3 años me envenenaron para que no recordara, para que no preguntara, para que no caminara. Y aquí estoy, de pie y caminando ante el hombre que mató a mi madre y que intentó matarme a mí. Sí, esto es ser frágil, señor abogado. No quiero imaginar lo que su cliente consideraría fuerte». El jurado no necesitó mucho más tiempo. El patriarca de hierro, que se creía intocable, pasó el resto de sus días en una celda en Soto del Real, privado todo lo que valoraba más que su propia sangre. Octavio Morales lo acompañó durante 25 años. Maximiliano Velasco, mientras tanto, hizo algo impensable. En lugar de ocultar la vergüenza de su familia, la expuso. Reorganizó el imperio de arriba a abajo, despidió a cada cómplice, devolvió a Renata la fortuna que por derecho pertenecía a su madre Catalina y destinó una enorme parte de su capital a algo que su padre habría considerado una locura: la fundación de hospitales gratuitos para los más necesitados. Y al frente de ellos puso a un solo hombre. «¿Yo?», dijo Anselmo cuando Maximiliano se lo propuso. «Don Maximiliano, yo ya soy viejo. He pasado 10 años en la calle. Mis manos ya no son las que eran». «Sus manos», respondió Maximiliano, «son las únicas a las que confiaría mi vida y la de mi esposa. Usted curó lo que ningún especialista del mundo pudo curar, y lo hizo sin pedir nada a cambio más que un plato de comida. Acéptelo, don Anselmo. Devuélvale a la gente lo que la vida le quitó». Anselmo aceptó, y así, el hombre que durante 10 años había dormido sobre
cartones comiendo de la basura, se convirtió en el director del primer hospital gratuito de la ciudad, un lugar donde ningún enfermo sería rechazado jamás por falta de dinero, y donde en la entrada, grabado en piedra, figuraba una sola frase: aquí nadie sufre hambre, ni de pan, ni de esperanza. El día de la inauguración, una larga cola de gente humilde esperaba a las puertas, y Anselmo, antes de recibir al primer paciente, hizo algo extraño. Salió a la calle. Buscó en los recovecos y encontró a un hombre durmiendo entre cartones, tal como él mismo había dormido durante tantos años. Lo despertó suavemente, le tendió la mano y le dijo: «Ven, amigo, hoy comerás caliente, y mañana, si quieres, te daré trabajo, porque yo también dormí donde tú duermes». Y alguien me dio una segunda oportunidad. El hombre, incrédulo, se deshizo en lágrimas, y desde entonces aquello se convirtió en la marca de la casa de Anselmo Rivas, el médico que primero fue mendigo y que nunca, ni un solo día, olvidó de dónde venía. Pero la historia tuvo una última escena, la más hermosa de todas. Una noche, Maximiliano organizó una cena, no en la mansión, sino en el mismo lugar donde todo había empezado, en el restaurante Cielo Plateado. La sala estaba llena, tal como aquella noche fatal. Las mismas mesas con manteles blancos, las mismas lámparas de araña de cristal. Muchos de los mismos invitados ricos que 6 meses antes se habían reído a carcajadas de un mendigo. Solo que esta vez, puerta se abrió y entró otro hombre. Anselmo Rivas entró con un traje elegante, la barba recortada, la postura erguida de alguien que ha recuperado la dignidad, pero en la mano, en lugar de un maletín de médico, llevaba algo que hizo que más de uno contuviera el aliento. Aquella vieja bolsa de basura negra que había cargado durante 10 años, ahora vacía, cuidadosamente doblada. «¿Para qué traes eso, papá?», le preguntó Renata, tomándolo del brazo. Caminaba a su lado con un vestido azul, pisando con seguridad sobre sus piernas sanas. «Para no olvidar nunca», hija, respondió el anciano. «Para recordar que un hombre vale por lo que tiene en el corazón, no por lo que tiene en los bolsillos. Que quien hoy se ríe de un pobre, mañana puede necesitar sus manos. Y que la dignidad no se pierde aunque te lo quiten todo, solo se pierde cuando se deja de ser justo». Llegaron a la mesa principal. Allí esperaba Maximiliano de pie y el viejo Genaro, que ya no llevaba el uniforme de camarero. Maximiliano lo había nombrado administrador general del restaurante. Y esa noche, por primera vez en 30 años, Genaro estaba sentado como invitado de honor en lugar de servir. «Don Anselmo», dijo Genaro, secándose una lágrima con un pañuelo, «recuerda aquella noche que le dije que cogiera la comida y escapara por la puerta trasera?» «La recuerdo, viejo testarudo». «Pues qué bien que no me hiciera caso», se rió Genaro. «Mire nomás, ¿dónde estamos ahora?». Maximiliano levantó su copa y toda la sala guardó silencio. Los mismos ricos que antes se burlaban, ahora escuchaban con respeto. «Hace 6 meses», dijo el millonario con voz llena de emoción, «en esta misma sala, un hombre entró pidiendo apenas un plato de comida a cambio de un milagro. Yo lo llamé rata. Me reí de él. Mandé que lo arrastraran a la calle». Hizo una pausa, mirando a Anselmo a los ojos, y resultó que ese hombre, el más pobre de todos los que estábamos aquí aquella noche, era también el más rico. Rico en honor, rico en amor, rico en una nobleza que ninguno de nosotros, con toda nuestra riqueza, supo reconocer. Esta cena es mi manera de pedirle perdón públicamente ante las mismas personas que lo humillaron y de decir ante toda la ciudad: «Gracias, don Anselmo. Gracias por devolverme a mi esposa y gracias por enseñarme lo que mi padre, con toda su riqueza, nunca me enseñó, que la verdadera riqueza es la bondad». Y entonces toda la sala, los mismos que 6 meses antes se habían reído cruelmente, se pusieron de pie y estallaron en un largo, sincero y conmovedor aplauso. Algunos lloraban. La mujer del collar de diamantes, la que aquella noche se había escupido el vino de la risa, ahora se cubría la cara con la servilleta, avergonzada. Anselmo, de pie ante todos, no pronunció grandes palabras, solo sonrió con esa sonrisa cansada y vieja, llena de cicatrices,
y abrazó a su hija. Lo único que pedí aquella noche fue comida, dijo en voz baja mientras Renata lo abrazaba. Y la vida me devolvió mucho más que un plato. Me devolvió a mi hija, me devolvió mi nombre y me devolvió la fe en que, tarde o temprano, la verdad siempre encuentra el camino a casa. Todos se sentaron a la misma mesa donde 6 meses antes un magnate, arrogante, había humillado a un mendigo. Solo que esta vez, el hombre de la bolsa de basura ocupaba el lugar de honor como un igual, como un padre, como un héroe. Y mientras los platos se llenaban de comida caliente y las copas se alzaban, brindando por la justicia, Renata apoyó la cabeza en el hombro de su padre, recuperado, y miró a su marido, que finalmente la amaba en libertad y en verdad, sin sombras, sin mentiras, sin veneno. Fuera, las luces de Madrid parpadeaban como estrellas fugaces. Dentro, una familia que el destino había roto en 1000 pedazos volvía a estar completa. Porque, al final, queridos amigos, esta historia nos enseña algo que el dinero nunca podrá comprar, que no debemos juzgar a nadie por su apariencia, pues el más humilde de los hombres puede tener el corazón más grande, que el mal, aunque parezca poderoso, siempre cae bajo el peso de la verdad, y que el amor de un padre, ese amor que atraviesa 10 años de calle, hambre e injusticia para cumplir una promesa, es la fuerza más poderosa que existe sobre la faz de la tierra. Anselmo Rivas pidió comida, y a cambio, sin saberlo, le devolvió el alma a toda una familia.